Hermanos, es una bendición poder estar nuevamente congregados para exaltar a nuestro Dios. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Y hoy vamos a examinar los versos 18 al 26. Mateo 9, versos 18 al 26. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús, lo siguió y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: Retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado afuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Oremos, hermano. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti reconociendo nuestra necesidad. Al acercarnos a este pasaje de la mujer con el flujo de sangre, confesamos que muchas veces nos parecemos a ella más de lo que quisiéramos admitir, Señor. Con frecuencia acudimos a ti con una fe débil, mezclada con temores, dudas y con conceptos equivocados. Buscamos soluciones en nuestras propias fuerzas y agotamos nuestros recursos antes de descansar plenamente en tu gracia. Perdónanos por confiar más en otros medios que en ti, por mirar nuestras circunstancias más que a tu poder y por medir tu fidelidad según nuestros sentimientos. Perdónanos por acercarnos a Cristo de manera superficial, deseando sus beneficios, pero sin anhelar conocerlo más profundamente. Te confesamos también nuestro orgullo, nuestra incredulidad y nuestra tendencia a escondernos de tu presencia, cuando tú nos llamas a venir delante de ti con sinceridad y con confianza. Gracias, porque en Cristo encontramos no solo sanidad para nuestras enfermedades, sino también perdón para nuestros pecados. Gracias porque no desprecias una fe débil, sino que la recibes, la fortaleces y la conduces a una comprensión más plena de tu amor y de tu salvación. Purifica ahora nuestros corazones. Danos oídos para escuchar tu palabra, humildad para recibirla y fe para obedecerla. Que al contemplar a Cristo en este pasaje, seamos llevados a confiar más plenamente en Él, nuestro único y suficiente Salvador. En su nombre oramos. Amén, amén y amén. Pueden ocupar su asiento, hermano. Muchas gracias a todos. En los capítulos 8 y 9 de Mateo encontramos una serie de milagros mediante los cuales el evangelista está presentando las credenciales
mesiánicas de Jesucristo. Él no está simplemente registrando milagros, está presentándonos evidencias. Cada milagro es un testimonio de que Jesucristo es el Rey Mesías prometido y de que posee un poder soberano, un poder divino. Estos capítulos constituyen una demostración progresiva de ese poder soberano. Jesús ha mostrado su poder soberano sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre el pecado. Y ahora en este pasaje veremos que tiene poder incluso sobre la muerte misma. A primera vista, estos dos testimonios parecen ser muy diferentes, pero Mateo los une para revelar una misma verdad. Jesucristo posee un poder soberano que ningún otro ser tiene. La mujer de flujo de sangre representa a alguien que ha llegado al final de todos los recursos humanos. Una persona despreciada, una persona ignorada por la sociedad. Jairo, en cambio, representa a alguien que descubre que su posición, que su prestigio religioso y ninguna otra de las cosas que él tiene, su dinero, su influencia, puede resolver su necesidad más profunda. Ambos son llevados a la misma conclusión. Solamente Jesús puede hacer por ellos lo que nadie más podría hacer. Mateo nos presenta aquí dos evidencias del poder soberano de Jesús. Dos evidencias del poder soberano de Jesús. Ahora, ¿qué evidencias son estas? Bueno, en estos versos observamos su poder sobre la enfermedad en los versos 20 al 22 y su poder sobre la muerte en los versos 18 y 19 y después en el 23 al 26. Y voy a enfocarme solamente hoy, por una cuestión de tiempo, en su poder sobre la enfermedad en los versos 20 y 22, porque el pasaje tiene demasiada enseñanza y si lo veo todo me tomaría casi 3 horas. Entonces, vamos a ver solamente este punto, su poder sobre la enfermedad. Dice el verso 18, mientras Jesús le decía estas cosas, y ese es el contexto, esto ocurrió justo cuando Jesús estaba respondiéndole una pregunta a los discípulos de Juan el Bautista referente al ayuno. Recuerdan que vimos eso la semana pasada, ¿cierto? Jesús está respondiéndole una pregunta a los discípulos de Juan referente al ayuno. Y mientras él lo hacía, dice aquí que vino un oficial de la sinagoga a pedirle que le devolviera la vida a su hija. Ahora, Jesús podía haberlo hecho con solamente pronunciar la palabra. Así lo hizo, recuerdan, con el criado del centurión. Él sanó al criado del centurión simplemente con pronunciar la palabra. Lo vemos en Mateo 8, 5 al 13. Pero eso no fue lo que Jairo le pidió. Jairo le pidió que lo acompañara a su casa. Así que, dice el verso 19, que levantándose Jesús, lo siguió y también sus discípulos. ¿Sabe? Es importante que usted lea los demás evangelios, sobre todo cuando todos comparten, o al menos los sinópticos comparten la misma historia, porque de esa manera tiene un poco más de información. Si usted lee los evangelios de Marcos, en Marcos 5:24 y en Lucas 8:42, nos dice que no solamente iban Jesús y sus discípulos, sino que también lo siguió una gran multitud. O sea, muchas personas iban tras ellos. Y ese es el contexto en el que ocurren
estos dos milagros. O sea, mientras Jesús se dirigía ahora a la casa de Jairo, ocurrió una interrupción inesperada. En el camino ocurre una interrupción inesperada. Y desde una perspectiva humana, parecía un retraso. Jesús iba a ver una niña que estaba a punto de morir. Pero desde la perspectiva divina, esta era una cita soberanamente ordenada. Un encuentro que Dios había planificado con un propósito eterno. Ahora, había muchas personas que estaban rodeando y agolpándose alrededor de Jesús, como vemos que dice Marcos 5:24. Y entre esas personas dice que había una mujer, dice el verso 20, y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años. ¿Sabe? Algo que resulta interesante aquí, yo no sé ustedes, pero a veces uno lee la escritura y no presta atención a los detalles, ¿cierto? Pero es interesante que la niña que falleció tenía 12 años. Usted puede ver eso en Marcos 5:42. Y que esta mujer también estuviera padeciendo de la enfermedad por 12 años. ¿Ok? Es una coincidencia increíble. Bien. Pero Mateo nos está enfocando ahora aquí en una mujer cuya condición ilustra la incapacidad humana y la necesidad absoluta de la gracia de Dios. Durante 12 años, esta mujer había vivido bajo el azote de una enfermedad incurable. Pero su sufrimiento no había sido solamente físico. ¿Sabe? Según la ley del Antiguo Testamento, las mujeres eran consideradas impuras durante el periodo menstrual. Usted puede ver eso en Levítico capítulo 15. Durante su periodo menstrual, toda mujer era considerada impura. Pero si sufría sangrado fuera de ese periodo menstrual, se le consideraba impura mientras durara su sangrado. Vamos a leer un texto, Levítico capítulo 15, verso 25. Levítico 15, 25 dice, si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, usted ve ahí que se dice que durante la menstruación era impura, ¿verdad? En el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. ¿Ok? Ahora, debido a que esta mujer sangraba sin cesar, no podía ser limpia. No podía ser limpia. Ni siquiera de manera temporal. En otras palabras, esta mujer por 12 años estaba continuamente impura, inmunda. Y sabe, eso era algo serio, no piense que era algo sencillo. Recuerdan que cuando vimos el pasaje de los leprosos, a los leprosos por ser inmundos lo excluían de la sociedad, lo apartaban de la sociedad debido a las normas de pureza ritual. Ahora, al ser declarada impura, esta mujer quedaba excluida del culto y de cualquier contacto con la comunidad. Quedaba apartada. ¿Por qué? Porque toda cama u asiento que ella utilizara inmediatamente era inmundo. Toda vasija que ella utilizara para comer o para beber era inmunda.
Toda la ropa que ella utilizara para vestirse era inmunda. No podía entrar a adorar a la sinagoga. No podía mantener relaciones sociales normales, ya que según la ley judía, cualquier persona que la tocara también quedaba impura. ¿Se imagina? Imagínense la desesperación de esta mujer. Es una desesperación nacida de la enfermedad y del aislamiento. 12 años. Yo quiero que por un momento usted se detenga conmigo a pensar en eso. Imagínense lo que es estar enfermo y aislado por 12 años. No sé si recuerdan cuando hubo la epidemia de COVID, que mucha gente, por estar aislado, se afectó emocionalmente y hubieron muchos suicidios y mucha gente que simplemente no soportaba el aislamiento social. Y fueron apenas 2 años, 3 años. Imagínense 12 años enferma y aislada. Durante 12 largos años, esta mujer había vivido un aislamiento total. No solamente eso, también sabemos que ella, dice Marcos 5:26, había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. O sea, imagínense. El doctor Lucas afirma que ningún médico había podido curarla en Lucas 8:43. Y eso implica obviamente que humanamente ya no había esperanzas para ella. No había esperanza. Había gastado todo su dinero, todos sus recursos, y lejos de mejorar, había empeorado. La enfermedad la había debilitado físicamente. El aislamiento la había afectado emocional y psicológicamente. La enfermedad la había empobrecido. Qué triste situación. No había esperanzas. Durante 12 años, ella había gastado todo su sustento, todos los recursos con los que contaba para vivir en los médicos. Sin duda había probado con todo tipo de médicos y con todo tipo de remedios. ¿Sabe? La Escritura no menciona de qué vivía esta mujer. Porque una mujer en esta condición, evidentemente, el marido no hubiera soportado estar con ella. Bien. Tal vez vivía de una herencia, o quizás es muy probable que estuviera divorciada y se le hubiera devuelto la dote. Sea cual fuere su medio de sustento, el punto es que en este momento ella había estado 12 años enferma, aislada, sufriendo, y ahora se queda sin nada, sin dinero, sin salud y peor en cuanto a salud física. Aunque la condición de esta mujer, quiero que entienda algo, no fue resultado de un pecado particular. Su estado, su impureza ritual, ilustra la realidad universal de nuestra condición espiritual delante de Dios. Así como esta mujer era incapaz de limpiarse a sí misma, el pecador es incapaz de purificarse y de salvarse a sí mismo. Todos nosotros estamos obviamente impuros, inmundos por nuestro pecado delante de Dios.
Así como ella era considerada impura, todo ser humano es impuro delante de un Dios santo. Su situación nos sirve como un ejemplo, una ilustración pedagógica de la realidad más profunda, y es la contaminación que el pecado trae a nuestras vidas. Así como ella agotó todos sus recursos financieros sin encontrar una solución, ningún pecador jamás encontrará solución a su pecado en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos. La religión humana, las buenas obras, la moralidad, los rituales no pueden resolver el problema del pecado humano. Esta mujer había llegado al límite de sus posibilidades humanas. Ya no tenía dónde ir, no tenía nada que perder, no tenía otra opción. Estaba al límite. Y es precisamente en este punto, donde muchas veces Dios comienza a obrar en nosotros. Cuando entendemos que estamos en el fondo y que humanamente no hay nada más que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. Imagínense por un momento la desesperación de esta mujer. Ella tenía una necesidad profunda y Jesús era su última esperanza. Así que, ¿qué hizo? Así que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Fíjense que ella no buscaba entrar en contacto físico con él. Quizás tenía temor, sabiendo, obviamente ya les expliqué que si una persona inmunda tocaba a otra persona, esa otra persona se convertía en inmunda también, ¿cierto? Así que ella no busca entrar en contacto físico con Jesús. Su único objetivo era únicamente tocar las borlas de su manto. Era lo que ella quería, tocar los flecos que tienen los judíos en el manto, en la parte baja del manto. ¿Sabe? Las borlas eran unos flecos tejidos de hilo de color azul brillante que se colocaban en las prendas exteriores para recordarle a quienes lo llevan que debían obedecer los mandamientos de Dios. Usted puede ver eso en Números capítulo 15, versos 37 al 40 y en Deuteronomio capítulo 22, 12. O sea, estas borlas tenían como propósito representar la fidelidad, la lealtad a la palabra de Dios y un recordatorio de que debían ser santos para el Señor. Era un recordatorio visible que ayudaba a los creyentes a recordar su identidad como pueblo de Dios y su compromiso con Dios. Y esta mujer estaba desesperada y muy probablemente, obviamente, influenciada por las expectativas populares de que en cada hombre santo había poder. Su propósito era simplemente tocar el borde de su manto para recibir la sanidad que ella esperaba. O sea, buscó en ese manto, tenía la esperanza de recibir la sanidad. ¿Sabe? Ella tenía fe. Ella tenía fe. Y el Señor lo reconoce en el verso 22, cuando le dice tu fe. ¿Ok? Ella veía en Jesús su única esperanza, su única expectativa. ¿Sabe? Nosotros estamos hablando de esto y es fácil. Pero si nos pusiéramos por un instante en la posición de esta persona, su sufrimiento, su condición en ese momento sin expectativa de vida, lo único que le faltaba era tirarse a morir. Realmente. Ella tenía fe, pero su fe sin duda era un poco peculiar, ¿cierto? Su fe era un poco, vamos a llamarla mística. ¿Por qué? Dice el verso 21, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré.
Note que ella no intenta hablar con Jesús. No intenta hablar con Jesús. No le dice, no se acerca a él y le pide que le sane. No le habla. Ella tenía fe, pero la fe de esta mujer era limitada en su comprensión. Ella asocia el poder de Cristo con sus vestiduras. Sin embargo, aunque su conocimiento era imperfecto, el objeto de su fe era el correcto. Ella acudió a la persona correcta. Ella había llegado a la convicción de que Jesús era su única y su última esperanza. Eso es lo que distingue a la fe salvífica. Entender que no hay otro remedio que no sea Jesús. Que no hay solución a nuestro pecado fuera de Jesús. No es la perfección de nuestra fe, es la perfección de aquel en quien se deposita la fe. ¿Sabe? Todos nosotros, cuando llegamos a los pies del Señor, cuando recibimos la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, teníamos una comprensión muy limitada de la doctrina cristiana, ¿cierto? No entendíamos todas las implicaciones de la justificación, de la santificación, todas esas doctrinas importantes que trae nuestra unión con Cristo. Lo que llegamos a entender, lo que sí entendíamos, era algo fundamental. Es que usted y yo éramos pecadores perdidos. Y que en nuestra condición no había nada que pudiéramos hacer. No había recursos que pudiéramos usar. Y que solamente había una respuesta a nuestra condición. El único que podía sacarnos de ahí, el único que podía salvarnos era Jesús. La eficacia de la fe. La eficacia de la fe no depende de la intensidad, de la madurez o de la fortaleza espiritual del creyente, sino del poder, la fidelidad y la suficiencia de Dios, que es el objeto de esa fe. Ahora, yo quiero que usted note algo interesante en el pasaje. El Señor no podía dejar que esta mujer, que cuando toca su manto es sana, se fuera con su creencia errónea. Cristo no permite que ella se vaya con ese falso concepto. De lo contrario, lo único que ella iba a recordar después era su superstición. ¿Qué hace el Señor? El Señor conduce a la mujer desde una fe genuina, pero todavía limitada e imperfecta, a una comprensión más plena de su obra, hacia un conocimiento más pleno de quién es Él y de la gracia que Él ofrece. Fíjense, Jesús no permitió que ella se marchara en silencio. Ese era su objetivo, tocarlo e irse en silencio. ¿Ok? Sin embargo, por Lucas sabemos que Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, si usted lee el contexto después, dice, los discípulos le preguntaron, ¿estás de broma, Jesús? ¿Cómo que quién te tocó? Si estás rodeado de una multitud de gente y todo el mundo te está tocando. Pero él sabía que alguien lo había tocado y había sido sana. El propósito del Señor, Jesús detuvo a esta mujer porque quería llevarla de una fe imperfecta a una fe más instruida. La comprensión limitada que esta mujer tenía en cuanto a Jesús no fue una barrera para lo que el Señor había decidido hacer con ella. Dice el verso 22, pero Jesús volviéndose y viéndola,
dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Note, lo primero que quiero que note es cómo la llama Jesús: hija. Hija. Es la única ocasión registrada en los evangelios donde Jesús se dirige a una mujer utilizando ese término. Evidentemente un término de compasión. Después de 12 años de exclusión, esta mujer recibe una palabra de aceptación. Después de 12 años de vergüenza, escucha unas palabras de afecto. Después de 12 años de desesperación, recibe unas palabras de consuelo. Ten ánimo. Y qué bueno es cuando alguien nos anima en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Qué bueno es tener alguien que nos apoye, alguien que esté de nuestro lado. Saber que no estamos solos. Que no estamos solos. ¿Sabe? La soledad es uno de los sufrimientos más grandes que el ser humano se queja o aqueja muchas veces al ser humano. Y yo quiero recordarles algo. Jesús hizo una promesa para cada uno de sus hijos. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca estás solo. Aun cuando físicamente estés solo, nunca estás solo literalmente, porque Jesús está contigo todos los días de tu vida, en los buenos, en los malos, en la salud, en la enfermedad. Él está contigo. Y sabe, y luego viene la declaración central, las palabras principales aquí. Tu fe te ha sanado. Fíjense lo que dice Jesús. ¿Qué te sanó? No había poder inherente en la túnica. No fue porque tocaste mi túnica que quedaste sana. La mujer pensó que si ella tocaba el manto sería sana. Jesús le aclara el error. No fue porque tocaste el manto, fue tu fe la que obró el milagro. Fue por medio de tu fe que recibiste el milagro que mi gracia te otorgó. El poder no venía del manto, venía de Cristo, quien soberanamente decidió responder a la fe de la mujer. A pesar de que su fe era débil, imperfecta, sin embargo su fe era genuina. Y Jesús la honra al mostrarle misericordia. Yo quiero que usted entienda, el único medio de contacto entre nosotros y Dios es la fe. Es la fe. La fe es la mano que recibe la bendición. ¿Sabe? A diferencia de los otros evangelistas, Lucas usa el término terapeu en griego, que significa terapéutico, donde viene terapia y todo lo demás. Usted sabe que los doctores usan esos términos. Sin embargo, aquí Mateo utiliza el verbo griego sozo, que es el término que se usa con mucha frecuencia con relación a la salvación. La salvación. Ella vino buscando sanidad física y recibió mucho más de lo que esperaba. ¿Sabe? El lenguaje de Jesús aquí apunta más que una simple sanidad física y nos recuerda la salvación que Él le concede a todos aquellos que vienen a Él por fe. Nadie ha sido salvo jamás, aparte de creer en el Señor Jesucristo. Pero yo quiero que te entiendas algo. Esa fe que nosotros tuvimos en Él es un don de Dios. Es un don de Dios. Es el resultado de la regeneración. Nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Dios nos dio vida y como resultado
respondimos en arrepentimiento y fe. La Escritura enseña que la fe salvífica es un don de Dios. Y en esta mujer vemos la evidencia de una fe que Dios había producido en su corazón. Ahora, yo quiero que tú pienses por un momento en el día en que el Señor te llamó a salvación. ¿Qué sabías tú realmente con relación al Señor? ¿Qué entendiste realmente en cuanto a las doctrinas del Evangelio? ¿Sabe? No sé, pero me imagino que todos tenemos que admitir que desde entonces hasta el día de hoy hemos crecido en el conocimiento de Cristo y de su obra a favor nuestro. Obviamente hoy tenemos una comprensión mucho mayor, mucho más clara de lo que Cristo hizo por nosotros, de quién es Cristo y de su obra. Nuestro conocimiento doctrinal es más sólido y profundo de lo que lo fue entonces. El día que usted recibió a Cristo por la fe como Señor y Salvador, su fe no era perfecta, simplemente era genuina. Era genuina. Y la mayoría de nosotros, lo único que sabíamos realmente era que éramos pecadores y que estábamos perdidos. Y que Cristo es el Salvador. Pero ¿sabes qué? Nadie se salva hasta que reconoce que está perdido. El punto que quiero que entienda es que mientras usted piense que hay alguna esperanza humana, mientras usted crea que usted puede hacer algo que ayude a Dios, usted no ha entendido el Evangelio. Hasta que no estamos como estaba esta mujer, en el límite de sus posibilidades humanas, sin esperanza alguna, sin ninguna expectativa, hasta que no miramos a Jesús como la única solución, no hemos entendido realmente nuestra condición. Nadie se salva hasta que reconoce que está absolutamente perdido. Sabíamos que estábamos perdidos y sabíamos también que no podíamos hacer nada para librarnos a nosotros mismos. Nadie es salvo por la perfección de su fe. Nadie es salvo por la perfección de su fe, sino por aquel en quien hemos puesto nuestra fe, aquel a quien nos aferramos por fe. Quiero enfatizar algo. Mucha gente cree que fue salvo porque su fe lo salvó. No, la gracia te salvó y tu fe fue el medio por el cual tú recibiste esa gracia. La fe no es la causa meritoria de la salvación, es el instrumento por medio del cual recibimos la salvación en Cristo. Pablo dijo en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por fe ustedes han sido salvados. No dice por fe, dice por gracia han sido salvados. ¿Lo ve conmigo, sí o no? Y después dice por medio de la fe. Y después aclara, y esto, note a continuación, no procede de ustedes. ¿Qué cosa? La salvación no procede de ustedes. Nada procede de ustedes. Sino que, ¿qué cosa? Es un don de Dios, de principio a fin. Hay que entender que la salvación es solo por gracia. Es la gracia la causa eficiente de nuestra salvación. La gracia de Dios fue la que nos llevó a ese punto. Y recibimos esa gracia solo mediante la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. La salvación es solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Y Pablo declara que todo esto, la gracia, la fe y la salvación es un don de Dios.
Es la obra soberana de Dios en ti y en mí. Así como Dios obró en ti para salvación, Dios obró en esta mujer para salvación. Cuando ella no tenía más esperanza, cuando ella no tenía dónde acudir, cuando ella estaba al límite, ahí Dios obró. Todo aquel que viene a Cristo, reconociendo su necesidad, encontrará mucho más de lo que necesita, mucho más de lo que espera. Él no solamente alivia nuestra miseria temporal, Él rescata eternamente al pecador. Fíjense, Mateo nos dice a continuación, y al instante, o sea, la traducción literal podría ser, desde aquella hora, la mujer quedó sana. Y sabe, también ahí se usa la palabra que literalmente significa salva. Y el punto que quiero que entienda es que la salvación es una obra soberana de Cristo. No fue el contacto con su manto, tampoco fue la calidad de su fe, sino fue el poder soberano del Salvador en quien ella puso su fe, en quien creyó. Fue la gracia de Cristo recibida por medio de la fe. Esta mujer llegó a Jesús completamente agotada y sin esperanzas. Había perdido su salud, sus medios económicos y su lugar dentro de la sociedad, dentro de la comunidad. Durante 12 largos años nadie pudo hacer nada por ella. Pero bastó un encuentro con Cristo para que todo cambiara. Y eso es precisamente lo que Mateo quiere que usted y yo veamos en este pasaje. Jesús posee un poder soberano que trasciende las limitaciones humanas. Donde los médicos fracasaron, Jesús triunfó. Donde los recursos humanos se agotaron, el poder de Dios, la fuente inagotable de Dios, sus riquezas inagotables, permanecieron intactas. Pero Mateo aún no ha terminado de mostrarnos la grandeza de Cristo. Jesús no solamente tiene poder para sanar una enfermedad incurable con una sola palabra. La pregunta que surge es esta: ¿qué sucederá cuando usted y yo enfrentemos al enemigo más temido de todos, que es la muerte? ¿Qué sucederá cuando usted y yo enfrentemos la muerte misma? ¿Sabe? Y esa es precisamente la respuesta a la que Mateo nos conduce en los siguientes versos, para que usted y yo contemplemos una manifestación aún mayor del poder soberano del Rey. Vamos a ver que Cristo tiene autoridad aún sobre la muerte para dar vida y resucitar a los muertos. Eso lo veremos la próxima semana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por la revelación de tu gracia en Jesucristo. Gracias porque al contemplar a la mujer con flujo de sangre, hemos visto una vez más que tu misericordia alcanza a los necesitados, a los débiles y a los que no tienen ninguna esperanza en sí mismos. Confesamos que muchas veces nuestra fe es pequeña, vacilante e imperfecta. Sin embargo, te alabamos porque la eficacia de nuestra fe no descansa en nuestra fuerza, sino en la suficiencia de Cristo, quien nunca falla a los que acuden a Él. Te pedimos que la verdad que hemos escuchado no permanezca solamente en nuestra mente, sino que transforme nuestro corazón. Enséñanos a acercarnos a Cristo con confianza, a descansar en su poder y a depender de su gracia en medio de nuestras luchas, aflicciones y necesidades.
Fortalece a aquellos que hoy se sienten cansados, quebrantados o desanimados. Recuérdales que el mismo Salvador que sanó y salvó a aquella mujer sigue recibiendo a todos los que vienen a Él por fe. Que ninguno de nosotros salga de aquí confiando en sus propios méritos, sino únicamente en la obra perfecta de nuestro Señor. Haz que nuestra fe crezca en conocimiento, obediencia y amor. Que conozcamos cada vez más la grandeza de Cristo y que nuestras vidas den testimonio de su poder transformador. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.